yo soy la profesora Gislaine y hoy vamos a tener una clase de español específica para los alumnos del 8º año, ¿sí? Hoy vamos a comentar y estudiar un poco sobre los países hispanohablantes y su cultura, ¿sí? Y vamos a iniciar comentando un poco sobre el español y sus países, ¿sí? Primeramente, para iniciar nuestra clase, vamos a hablar sobre la lengua española, ¿sí? Y los países que engloban esta lengua que tiene una diversidad cultural muy grande, ¿sí? El primer punto específico que podemos comentar es que la lengua española es hablada en 21 países distintos, ¿sí? Esto quiere decir que son 21 pueblos, ¿sí? Con culturas distintas, diversas, ¿sí? Que están ahí incluidas dentro de la lengua española. ¿Sí? Entonces, cada pueblo cada país tiene su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de comer y tiene una cultura ahí que está favoreciendo, ¿sí?, la lengua española. Brasil, nuestro país, hace frontera con 7 países específicos, ¿sí? Y estamos ahí envueltos y muy próximos a ellos, ¿sí? Y Acre, que es nuestro estado, hace frontera ahí con 2 países específicos, que es Bolivia y Perú, que son los países que vamos a comentar más en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a aprender informaciones sobre estos países y comentar un poquito ahí sobre los aspectos culturales que están ahí incluidos en la lengua española, tanto de Bolivia como de Perú. Bueno, vamos a dar continuidad y vamos a hablar ahora un poquito sobre los aspectos culturales. ¿Qué serían los aspectos culturales? Cuando hablamos de aspectos culturales, estamos hablando de ¿qué? De historia, de geografía, de culinaria, ¿sí? Y de entre otros aspectos que dan características a un pueblo, ¿sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, la fotografía de un tango, ¿sí? Una danza, ¿sí?, que está caracterizada y tiene un aspecto cultural de un país hispanohablante, que es Argentina, ¿sí? Entonces, el tango es una danza, ¿sí?, que está relacionada a Argentina, a un aspecto cultural de Argentina. Si miramos, por ejemplo, la fotografía de una torada, ¿sí?, un deporte muy famoso también en España, ¿sí?, es un aspecto cultural de España. Y si miramos, por ejemplo, la fotografía que representa el Día de los Muertos, ¿sí?, estamos ahí hablando de México, porque tuvo orígenes ahí en este país, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de los países que comenté con ustedes, que es Bolivia y Perú. Vamos a iniciar por Bolivia, un país que está muy próximo ahí de nosotros, ¿sí? Primeramente, la cultura boliviana se caracteriza predominantemente por la población indígena y mestizaje de sus tradicionales ancestrales. Entonces, tenemos una población indígena muy grande en Bolivia. Y por este motivo ahí, la cultura boliviana está ahí muy relacionada con las culturas indígenas que están ahí dentro de los pueblos que habitan Bolivia. En Bolivia existen alrededor de 40 grupos étnicos, ¿sí?, que en muchos casos conservan sus tradiciones, culturas y también idiomas. Entonces, además del español, también se puede hablar otros idiomas ahí en Bolivia por causa de la cultura indígena, que es muy predominante en Bolivia. Vamos a comentar un poco ahora sobre las principales danzas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales danzas que caracterizan la cultura boliviana? Empezamos ahí por una danza muy famosa que se llama caporales, ¿sí? Caporales es una danza, ¿sí?, que pertenece al folclore boliviano, ¿sí? Ella representa la figura del caporal, ¿sí?, que generalmente era un mestizo o un mulato, ¿sí? Y representaba también la figura de un capataz, ¿sí?, de la época de los esclavos negros, ¿sí?, que eran traídos a Bolivia, ¿sí? Es un baile muy famoso, las vestimentas son muy coloridas y se utilizan muchos colores y se baila bastante en las fiestas folclóricas que tenemos en Bolivia. Siguiendo la próxima danza tenemos ahí la diablada, ¿sí? La diablada pertenece ahí al grupo de danzas enmascaradas que tenemos en Bolivia, ¿sí? O sea, se utilizan máscaras. Si utiliza máscara como una fantasía, entonces ella es bailada bastante en los carnavales, en las fiestas de carnavales y también en las procesiones de las iglesias y cuando hace referencia honor a algún santo. Y por último tenemos ahí
chincos, ¿sí? Chincos también es una danza que pertenece al folclore boliviano, ¿sí? Y la palabra chincos significa ahí enviado, ¿sí? Enviado. Y pertenece a un lenguaje llamado quechua, ¿sí? Que es de los indígenas, del pueblo inca, también en Bolivia, ¿sí? Chinco es considerado más que una danza, es un ritual, ¿sí? Un ritual que hay luchas durante las presentaciones. Muy conocido también en Bolivia y prácticamente hace parte de todas las festividades folclóricas de Bolivia, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre las comidas, ¿sí? Las comidas típicas que pertenecen ahí a la cultura española. Primero tenemos ahí un plato, ¿sí? Que se llama locro carretero, ¿sí? Locro, la palabra locro también pertenece al quechua, el lenguaje que hablamos anteriormente, ¿sí? Locro ahí, carretera, es un plato que lleva arroz, carne, verduras, ¿sí? Y también pertenece ahí a la cultura boliviana. El segundo plato que tenemos ahí son las salchipapas, ¿sí? Las salchipapas. Las salchipapas, como el nombre ya dice, son salchichas con patatas, ¿sí? Un plato que sirve más como aperitivo, también muy disfrutado en la gastronomía boliviana. Y por último, yo tengo las humintas, ¿sí? Las humintas es la famosa pamonha que conocemos aquí, ¿sí? Es preparada de la misma manera, ¿sí? La diferencia es la maíz o humillo que utilizamos, que es la maíz andina y es cocida y preparada de la misma manera que utilizamos aquí, ¿sí? Muy bien. Siguiendo, vamos ahora a hablar un poco sobre Perú, ¿sí? Sobre las características culturales, los aspectos culturales que encontramos en Perú, ¿sí? La cultura peruana, ella tiene sus raíces ahí principales en las tradiciones amerindias, o sea, indígenas también, y españolas. La tradición artística peruana se remonta a la elaboración de la cerámica, ¿sí? De la textilería, o sea, de la producción de ropas, de vestimentas, y orfebrería, que es la producción de útiles generales con metales preciosos, como por ejemplo oro y plata, y escultura de las civilizaciones del antiguo Perú. Los incas, ¿sí? Mantuvieron estos oficios y hicieron grandes logros arquitectónicos, incluyendo la construcción de Machu Picchu. Machu Picchu, entonces, ahí es una de las principales obras arquitectónicas de la cultura peruana, ¿sí? Está ahí como la mayor influencia dentro de la cultura peruana, ¿sí? Vamos ahí a hablar un poco sobre las principales danzas que encontramos dentro de la cultura peruana. Primero tenemos ahí, la marinera, ¿sí? La marinera es una danza, ¿sí? Muy típica también de la cultura peruana, ¿sí? Y ella se mezcla ahí, tanto la cultura española como la amerindia, la indígena, ¿sí? La cultura española encontramos principalmente la vestimenta. La mujer generalmente usa un vestido largo, ¿sí? El hombre también se pone una ropa muy bien hecha, ¿sí? Y se bailan en parejas, dos personas ahí, un hombre y una mujer, ¿sí? Los pasos de la danza generalmente está la característica más influente ahí de los indígenas, ¿sí? Pero es la función de las dos culturas, tanto la española como también la cultura indígena. La segunda danza que tenemos es el huichich, ¿sí? El huichich generalmente es una danza que se baila ahí con giros, ¿sí? Y con saltos pequeños, ¿sí? Durante la danza, generalmente las personas emiten algunos sonidos como gritos, ¿sí? Y también silbatos, ¿sí? Para representar ahí el sonido de la danza, ¿sí? Se baila también durante festivales y es muy típica también de la cultura peruana. Y por último, tenemos ahí danza de las tijeras, ¿sí? Es una danza que se utiliza solamente las piernas, ¿sí? Los miembros inferiores, y ahí se baila en conjunto, en grupos. Se utiliza más un violín, ¿sí? Y arpas para hacer el sonido, y los bailarines generalmente utilizan las piernas para hacer ahí símbolos de tijeras, para dar saltos, y también está conocida ahí muy fluentemente en la cultura peruana. Vamos a hablar de las comidas entonces que encontramos en Perú, ¿sí? Primero yo tengo el ceviche, un plato muy famoso de la culinaria peruana. Generalmente es preparado con pescado, ¿sí? Y que no está cocido, se cocina solamente con limón, ¿sí?
Lleva mucha cebolla y también se come con maíz, ¿sí? Es un plato muy famoso y muy apreciado en la culinaria peruana. Tenemos ahí el arroz chaufa, ¿sí? Un plato ahí muy famoso también, ahí preparado con arroz y muchas otras cosas. No tiene una receta específica, pero generalmente se pone arroz, carne, pollo, verduras, ¿sí? Y es bastante disfrutado en la culinaria peruana. Y por último yo tengo los anticuchos, ¿sí? Que son los famosos espetinhos que conocemos aquí en Brasil, ¿sí? Es una carne asada que acompaña algunas verduras, generalmente es hecha de corazón de buey, ¿sí? Y se come también con maíz, ¿sí? Con la maíz andina. Muy bien, ahora vamos a ir a responder con verdadero o falso algunas preguntas relacionadas a los comentarios que hicimos ahí durante la clase, ¿sí? Entonces tenemos ahí algunas frases ya escritas y vamos a decir si es verdadera o si es falsa, ¿sí? Primera información que tengo ahí es, el locro carretero es un plato típico de Perú. Esta es falsa, ¿sí? Falsa porque vimos que el locro es un plato típico de la culinaria boliviana, ¿sí? La marinera es una danza peruana y esto es verdadero, ¿sí? Hace parte de la cultura peruana, ¿sí? La cultura no es algo relacionado a la lengua. Esto es falso, ¿sí? Falso. Siempre la lengua y la cultura están relacionadas, ¿sí? Cuando estudio una lengua, automáticamente ahí yo estoy entrando dentro de la cultura de esta lengua, ¿sí? Machu Picchu es una de las obras arquitectónicas de los incas. Esto es verdadero, ¿sí? Es una obra arquitectónica muy famosa de Perú y está ahí incluida dentro del pueblo inca. La cultura boliviana es formada por 30 grupos étnicos. Como vimos, esto es falso, son 40, ¿sí? Son muchos. Se habla español oficialmente en 21 países. Esto es verdadero, son 21 países, entonces tenemos una diversidad cultural muy grande dentro de la lengua española. Acre hace frontera con Bolivia y Perú. Esto es verdadero también. Sí, tenemos dos países muy próximos ahí, que es tanto Bolivia como Perú. Ceviche es un plato típico de Bolivia y esto es falso. Sí, ceviche es un plato ahí típico de la culinaria peruana. Para finalizar, vamos a hacer un comentario entonces de la importancia de estudiar la cultura, ¿sí? Y entender y valorarla dentro de los países que los conocemos, ¿sí? Conocer y entender la cultura de los países nos ayuda a valorar la nuestra y a respetar la del otro. Nos da la oportunidad de conocer un nuevo mundo y nos abre los ojos para las diferencias e igualdades que hay entre nosotros, ¿sí? Entonces, estudiamos la cultura, ¿sí? Siempre para aprender a valorarla, ¿sí? Y dar la importancia que la cultura tiene dentro de una lengua, que también automáticamente aprendemos a valorar la nuestra, ¿sí? Muchas gracias a todos, les espero en la próxima clase y hasta luego.